noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Un Café Con, programa que realizamos desde Trou, acá en San Javier, un lugar agradable para compartir una buena conversación y por supuesto también donde almorzar o venir a compartir con los amigos, un traguito, un jugo, en fin. Trou, Arturo Prat 2526, que nos acoge nuevamente en esta segunda temporada de Un Café Con. Y en esta oportunidad, al igual que el año pasado, como mencionábamos con nuestro entrevistado anterior, hubo una persona que no pudimos en esa oportunidad conversar con él, porque no se dio la posibilidad. Desafortunadamente los tiempos estaban escasos y mi amigo también venía saliendo de un periodo bien largo, bien complicado, dijo: necesito descansar un poquito. Me refiero a don Patricio González Colville. A lo mejor los apellidos a ustedes les suenan, González Colville. Sin duda, dos apellidos que están muy relacionados con la historia, con el registro de imágenes, con preservar el pasado de nuestras zonas, y en el caso puntual de nuestro invitado, Patricio González, también como un hombre habitualmente que es fuente recurrente de información. ¿De qué? Usted lo ha visto miles de veces quizá, y tal vez no sepa que vive acá entre nosotros, en el Valle de Loncomilla. Lo he visto muchas veces hablando del clima, adelantándose un poquito a lo que está pasando, del cambio climático, de la crisis que estamos viviendo, los incendios, las altas temperaturas. Don Patricio González. Pato, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Un Café Con. Gracias, Yanko, por la invitación a Canal 30 para conversar en este programa que es bien interesante de poder ver y de poder aprender. Bueno, si alguien va a aprender acá, somos nosotros de ti. Y perdona que de aquí nos vamos a salir de la formalidad de usted, porque nos conocemos hace un montón de años. Conversaba con Patricio hace poquito rato y le decía: oye, yo te recuerdo hace un montón de años cuando te conocí que andabas con una cámara filmadora. Sin embargo, ese no es tu oficio, no es tu profesión. Tú tienes una profesión que, según me relataste alguna vez, en aquel entonces al menos era bastante escasa en Chile. Creo que me dijiste somos como 4 o 5 en Chile. Una cosa bien rara: agroclimatólogo. Claro, yo estudié en la Universidad de Chile geografía y después me especialicé en climatología, saqué un magíster en climatología y posteriormente también estudié agroclimatología en la Universidad de Israel. Cuando se abrió la carrera de agronomía en la Universidad de Talca, el año 89, ahí me incorporé al cuerpo académico de investigación en agroclimatología, que en el fondo es una aplicación de la climatología, ¿no? Es un subproducto de la climatología. Y de esa fecha me he dedicado a estudiar todo lo que es cambio climático, todo lo que es impacto de la climatología en la producción agrícola, y de alguna manera hemos trascendido a nivel nacional respecto a todo esto que se vino después, que fue el cambio climático, que fueron los extremos climáticos, de lo cual ahora son noticias prácticamente todos los días. De repente hasta te aburren a cada rato, me imagino, llamándote de radio, de canal de televisión: profesor, háblenos del cambio climático. Oye, Pato, pero te insisto en una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención. O sea, tú eres profesor actualmente de la Universidad de Talca y acabas de decir que la carrera todavía no estaba como bien acabada en ese sentido, o sea, estaba agronomía. Pero tú tuviste que ir a especializarte, a aprender esto a un país que está al otro lado del mundo, a Israel. ¿Por qué Israel? Bueno, porque se dieron las circunstancias de ir a estudiar a Israel, y además que Israel es uno de los países en que más ha aplicado la agroclimatología a la producción agrícola. Ha desarrollado una serie de actividades y técnicas para producir en el desierto, y además ha desarrollado muchos modelos para trabajar en climas semiáridos como el nuestro. Entonces era una buena opción para aprender lo que ellos por muchos años han aplicado para producir en situaciones muy extremas, como falta de agua, por ejemplo, en el caso del desierto del Negev, en invernadero, para obtener el máximo provecho de las tierras áridas que tienen. Y ahí obviamente se aprende mucha técnica, porque justamente nosotros ahora estamos en la misma situación de cambio climático y estamos en la misma situación de desertificación
en lo que ellos tuvieron en los años 90. Entonces fue como un adelanto, ¿no? Porque en los años 90, 92 todavía no se hablaba de cambio climático. Pero ahora con la mega sequía nosotros estamos necesitando poder aplicar técnicas nuevas para que los cultivos puedan producir con menos agua y poder aprovechar y gestionar mejor las cuencas hídricas. Y obviamente la temperatura, los grados día, la hora de frío, las heladas, son todos factores importantes que de alguna manera el cambio climático lo ha ido exacerbando. Entonces ahí hubo un buen aprendizaje teórico y técnico para aprender agroclimatología. ¿Cuánto tiempo fue necesario estar en Israel para obtener esta especialidad? Bueno, 2 años para poder estudiar esta especialidad. En Israel se trabaja mucho en terreno, hay mucha práctica en terreno, se aprende teoría primero y posteriormente terreno para ir aplicando la tecnología y los modelos, ¿no? Y en ese sentido son bastante prácticos para el estudio de esta disciplina. Y a mí me sirvió mucho para que ahora, en que estamos en un cambio climático, poder desarrollar esa actividad y aplicarla acá en la zona central de Chile, que nos estamos convirtiendo también en un semidesierto, producto de la escasez de lluvia y del calor que está creciendo. Y por eso, obviamente, a mí fue una buena escuela para el estudio. Posteriormente también estuve en Francia, haciendo pasantías de investigación en el Instituto de Investigaciones de Francia, en el INRA, en Aviñón, en que también hicimos prácticas durante un par de meses, aprendiendo también algunos tipos de modelos y poniéndose al día. Y también hice una práctica de climatología en el Instituto Meteorológico de España, ¿no? En el cual durante un mes y medio estuve trabajando en todo lo que significa hacer pronósticos, todo lo que significa hacer modelos de tendencia, todo lo que significa el desarrollo europeo frente a la meteorología. Así que ese ha sido más o menos el trayecto profesional que he desarrollado. Oye, tú vienes de una familia que básicamente me atrevería a decir que son casi todos los hijos del matrimonio González con Luis, casi todos son profes, casi todos. Porque tienes, por ejemplo, al profesor Juan Carlos, profesor de castellano, ¿no? Don Jaime González, profesor de historia, y que también es historiador. Tu otro hermano que vive en Valparaíso también es profesor universitario, pero desconozco la filosofía. Y tú eres profesor de geografía. De geografía. Oye, pero ¿por qué tú elegiste un ramo así que suena de repente tan, yo diría hasta árido, geografía? ¿Qué te dio? ¿Por qué te tiró ese lado? No, en realidad la geografía estudia muchas cosas. Hay un área que se llama geografía física, que estudia la vulcanología, la geomorfología, la hidrología y la climatología, ¿no? Y yo me gustó mucho la parte climatológica y en eso me especialicé. E incluso mi tesis de pregrado la hice en climatología, ¿no? Y obviamente, de alguna manera, eso me ha dado la razón porque con todo el cambio climático que ha habido en la actualidad y con todos los efectos climáticos, me ha ayudado mucho a dar respuestas regionales, ¿no? Porque si yo me hubiese dedicado a otra especialidad, no sé quién en este momento habría podido estar hablando de cambio climático o de los efectos del cambio climático en la agricultura o de lo que pueda venir, ¿no? Entonces, hay cosas del destino que se van dando solas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que puede haber sido un presagio, ¿no? De haber seguido yo esta especialidad. Bueno, yo te vengo molestando para efectos de prensa desde hace más o menos, yo creo que unos 15 años aproximadamente. Y me atrevería a decir así, pero tratando de echar mano a mis propios recuerdos nomás, que tú nos estás hablando del cambio climático por lo bajo, en el caso mío, del año 2012. Aproximadamente por ahí me empezaste, con las conversaciones que teníamos, me decía, ojo, esto viene pesado, esto hay que tomarlo en serio ahora, después va a ser tarde, vamos a terminar con puras soluciones de parche tardío que no va a servir para nada. Ahora, todo esto, ya, tú lo sacaste por tu formación, pero mi gran duda es, ya que estudiaste en Israel, en un país que, entiendo, es básicamente un desierto y lo han transformado, tus profes allá, en aquella época, cuando fuiste a especializarte,
ya estaban hablando, ya estaban visualizando que venía este cambio climático no solamente para nosotros, sino que para todo el mundo. Bueno, en Israel ellos siempre han luchado contra el clima, porque Israel es un clima semiárido y siempre han tenido problemas de agua y siempre han tenido problemas de suelo, porque son un país que la mitad es semiárido o árido. Entonces ellos estaban viviendo sin saberlo en lo que nosotros íbamos a vivir 20, 30 años después. Entonces, aun cuando nos hablaba de cambio climático se empezó a hablar a partir de los años 90 en adelante, y más aún del año 2000, de alguna manera ir a trabajar a países límites en cuanto a que no tienen todos los recursos necesarios y tienen que luchar contra el medio para poder desarrollarse. Uno aprende mucho porque cuando los países viven en el límite para poder desarrollar agricultura, se van generando ideas muy novedosas, no así los países que tienen mucha abundancia y los cuales obviamente como que un poco se deprime la creatividad, pero cuando se vive en un país en el cual siempre falta el agua y los terrenos son escasos, el ingenio que se desarrolla para poder lograr cosas ayuda mucho. En ese sentido yo aprendí bastante de cómo generar de pocas cosas avances para irse adaptando a esta realidad semiárida que actualmente tenemos nosotros y que seguramente en algún momento lo vamos a tener muy parecido a lo que tuvo Israel hace más de 30 años. Bueno, por lo menos ya está la receta un poco avanzada, así que se sabe cómo se podría ir arreglando. Oye, Pato, pero vámonos un poquito más a lo personal, al hombre, a Patricio González. Bueno, tú eres uno de los rostros más conocidos de la Universidad de Talca, puntualmente del CITRA. Mencionaba al comienzo de esta conversación que es normal verte aparecer en los canales nacionales o escucharte en radios nacionales. De repente voy escuchando la radio, tomamos contacto a continuación con el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, don Patricio González. Y ahí aparece mi amigo dando alguna clase respecto a lo que está pasando en el clima. Oye, Pato, pero, o sea, tú eres un tipo conocido, trabajas en una universidad de mucho prestigio, pasas casi todo el día en Talca, pero sin embargo, ¿qué te sigue uniendo a Villa Alegre? Porque tú sigues viviendo en Villa Alegre. ¿Por qué no has emigrado, te has ido a otra parte? ¿Qué te ata a este valle? Bueno, yo creo que Villa Alegre tiene muchas características. Primero, un pueblo tranquilo, un pueblo agradable, un pueblo que tiene de todo para poder vivir bien. No es un gran pueblo, no es una gran ciudad como Talca o San Javier, sino que tiene lo necesario para poder desarrollarse. Pero Villa Alegre tiene una particularidad que es el ser un pueblo muy tranquilo, tiene mucha tranquilidad, mucha paz, mucho silencio, mucho campo, está rodeado de ríos, Loncomilla, Cutacán, etc. Y eso para mí es muy, muy bueno, porque claro, podría haber vivido en Talca, pero Talca es una ciudad muy ruidosa. Es una ciudad que ya ha crecido hacia todos los lugares en los cuales uno ya podría haber tenido una casa independiente del ruido. Ya no queda lugar en Talca. Además que los tacos en la mañana que hay para poder llegar al centro son kilométricos. En Talca prácticamente hay horas peak en las cuales tú te puedes demorar 2-3 horas en llegar al centro. Y después para salir, yo he visto salir de la universidad a las 6 de la tarde, a las 7, es un caos. Y eso a mí no me gusta, ¿no? Yo prefiero vivir en un pueblo que sea tranquilo, que todavía haya espacios, ¿no? Que tenga esa ruralidad, que tenga ese aire limpio, descontaminado, porque Talca es una ciudad contaminada. Y sobre todo la tranquilidad, ¿no? De lo que es el pueblo de Villa Alegre y además por todo su paisaje, ¿no? Y su arquitectura, que también es muy atractiva. Pato, yo te veo con mucha frecuencia caminar en Villa Alegre. Es normal verte por ahí, que nos te conocemos. Hola, Pato, ¿cómo estás? Y tú, o sea, siempre como que vas ahí mirando algo. Pero tú también caminas mucho en Talca, observas mucho en Talca o no caminas en Talca. O ahí te mueves más en vehículo. Yo creo que en Talca camino muy poco, ¿no? Yo creo que más lo hago en Villa Alegre. Ya. Porque en la actualidad han cambiado mucho las cosas. Yo creo que yo estoy en la universidad casi 10 horas. Y obviamente uno lo que quiere es salir de ahí y volver a la casa, ¿no? Entonces para mí Talca normalmente cuando salgo voy al centro cuando hay alguna actividad, alguna feria, algún tipo de presentaciones
Ahí sí paso por Talca, ¿no? Y las voy a ver, pero en la actualidad yo prefiero más irme directamente a Villalegre los días de semana para estar en la casa, ¿no? Además que tengo hartas cosas que hacer, harto trabajo que hacer. Cada día la climatología da más trabajo y hay que estar dando más respuestas, sobre todo actualizado, uno tiene que estar muy actualizado con todo lo que pasa porque los medios de comunicación te piden respuestas actuales. Y si uno no sabe lo que está pasando, por ejemplo, en la conferencia de cambio climático que ahora se está dando en Dubái, cuáles son los acuerdos, qué sé yo, obviamente eso no debe ser. Entonces ahí uno tiene que estar bastante bien informado. Hay una presión por estar informado sobre lo que está pasando en cualquier parte del mundo frente al cambio climático. Entonces yo prefiero estar más en Villalegre, donde puedo salir en bicicleta, en Villalegre, a la balsa o al río Putacán, normalmente al fin de semana, salir en bicicleta, el aire es muy limpio, los caminos están pavimentados, entonces es un agrado poder salir a hacer ejercicio. Talca nunca me ha traído a mí mayormente ni para vivir ni para desarrollar, salvo, como te digo, cuando en la plaza hay alguna actividad de anticuario, alguna actividad de presentación de libros, que son muy interesantes, ahí sí me quedo. O sea, para ti Villalegre es tu recreo, Pato. Claro, Villalegre para mí el recreo que tengo y tengo todo lo que necesito, bueno, en Villalegre. Oye, Pato, voy a tocar un tema que de repente tú nos miras y dices como tanto, porque no sé si le has tomado el peso a lo que ocurrió hace algún tiempo y que a mucha gente, o sea, tú no te imaginas cuánta gente estábamos preocupados por ti. Tú eres un sobreviviente del COVID, o sea, estuviste y se ríe más encima. Pero realmente pensamos en algún momento que hasta aquí no más llegado nuestro amigo Patricio González. Y ¿tú estás consciente que estuviste a punto de morir o que estuviste más muerto que vivo? ¿Pato? ¿O nunca le has tomado el peso todavía? Sí, bueno, en general a mí no me gusta hablar de este tema. No, prefiero no hablar de este tema. Porque es un tema complicado y un tema delicado y un tema de, como tú dices, de riesgo, en que estuvo mucha gente involucrada por ayudar, ¿no? ¿Te dieron una segunda oportunidad, Pato? Yo creo que sí, yo creo que hubo una segunda oportunidad, yo creo que en esto hay algo de azar y algo de divino que fue en ayuda, ¿no? Y además que toda la gente que se portó tan bien, gente que yo no conocía, a través de las redes sociales, ¿no? Que se portó tan bien conmigo. Entonces yo creo que uno no tiene que cuestionarse mucho estas cosas porque finalmente no va a llegar a nada si tú te preguntas por qué tanta gente murió y otros no. Yo creo que fue por muchas razones, ¿no? Que no podría explicar cuál fue la causa principal, pero yo creo que ayudó mucho también la atención del hospital de Linares, que fue excelente. También toda la fuerza que hizo todas las personas que también de alguna manera ayudan. Así que en ese sentido yo creo que más que un sobreviviente, yo creo que pasé la etapa, ¿no? La pasé bien. ¿Qué se siente? Me imagino que ahora te diste cuenta que eras un tipo muy querido. A pesar de que tú de repente como que no te calle nadie porque vayas en tu mundo. Pero te diste cuenta de repente que el Pato González, o sea, más allá del agroclimatólogo, el villalegreño, era un tipo querido. No, claro, yo creo que cuando uno hace bien las cosas, cuando ayuda a las personas, cuando ayuda, digamos, en la medida que se puede. Yo siempre tengo muy buenas relaciones con los alumnos, con los colegas, con la gente de Villalegre también, que a veces me pueden encontrar muy serio, pero no es así. Yo creo que existe ese sentimiento, esa afectación, y cuando uno hace bien las cosas en la vida, yo creo que hay un cierto premio, ¿no? De las personas por eso. Trasciende siempre esa buena personalidad, así como hay gente que trasciende mala fibra, mala energía, hay gente que no, que somos distintos y eso lo valora las personas, ¿no? Lo valora también la humildad, la sencillez. Yo jamás me he creído divo ni nada, a pesar de todo el tema que tú hablas de la televisión, y al revés, ¿no? Y eso yo creo que la gente lo valora, ¿no? En ese sentido. Entonces,
hay un carisma que la gente lo reconoce y también yo estoy agradecido por todo ese tipo de ayuda de personas que yo tampoco ni siquiera conocía, ¿no? Que se preocuparon mucho, pero es un tema que ya pasó, ¿no? Y que espero que se quede ahí. Oye, a todo esto, al principio puede ser simpático que te llamen a cada rato para preguntarte cosas. Con el tiempo se convierte en una molestia. ¿Te cansa que te estén llamando? O sea, que no te digo, no dejes sorprenderme, que no está bien, de repente voy pasando por cualquier radio, por cualquier canal, pato. No, a mí no me cansa, siempre y cuando no se superpongan las cosas, porque a veces en una mañana pueden llamar 3, 4 veces y eso ya para mí es un problema, ¿no? ¿Interfiere con tú haces clases? Claro, trabajo, hago investigación y cuando llaman 3, 4 veces y se superponen, ahí sí, pero cuando son más espaciadas, también a veces llaman los días domingos a las 7 de la mañana o los sábados a las 7:30, que son programas que se transmiten en Santiago, sobre todo en Santiago. Pero yo creo que uno tiene que tener una buena disposición con los medios de comunicación porque la gente necesita saber lo que está pasando y necesita informarse de lo que está pasando y de lo que pueda venir. Y eso también puede ayudar mucho para tomar buenas decisiones. Y si uno lo sabe, es un sacrificio, sí, pero si no se superponen o no son muy continuas unas de otras, no hay inconveniente. Oye, Pato, sácame una duda. Tú eres, ya sabemos tu especialidad, pero ¿a ti te gusta el mundo digital? Bueno, fotografía. Sí, bueno, yo he trabajado en documentales y he trabajado en cine y he hecho películas al respecto. Eso sí, ese es otro mundo aparte que lo he hecho en forma personal y no como un hobby, sino que como una segunda profesión, porque ya he hecho 7 películas y no es menor hacer 7 películas acá en la región. Para hablar de la otra faceta de Patricio González, no el agroclimatólogo, no el profesor, sino que el hombre que se ha encargado de retratar el Maule y algo más, volvemos en un instante acá, hasta la terraza del Café Trou. Una breve pausa y ya retornamos con ustedes.